Hola, hola, muy buenas tardes por ahí. Saludos, colegas, amigos de QHC México y del Grupo de Seguridad e Higiene. El día de hoy vamos a tener una entrevista bastante interesante con nuestro buen amigo Yerko Rojas, el cual, bueno, pues es un exponente muy bien dentro del tema de prevención de riesgos laborales dentro del área o el país de Chile, por ahí como les anunciaba en post pasados. Muy bien, vamos a poder conocer, ¿no?, esas diferencias que muchas veces me han preguntado, oye, ¿y cómo se aplica esto o cómo se aplica en estos países? Muy bien, pues vamos entonces de primera mano, ¿no?, con una profesional que vive y radica pues en Chile. Ahorita nos vas a compartir exactamente de qué parte, muy bien, y por ahí toda tu experiencia. Adelante, Yerko, micrófonos tuyos, preséntate con mucho gusto mientras comparto los links en grupos. Muchas gracias, mi estimado. Gracias por la invitación, primero que todo, por ese interés de compartir estas experiencias, ¿cierto?, de países, cómo se va desarrollando la prevención de riesgo. Y eso a mí me motiva harto porque igual es un tema en el cual uno va aprendiendo también de otros colegas. Me presento así de forma muy rápida, como ya comentaste ahí, estimado Juan. Mi nombre es Yerko Rojas, estoy en Chile, específicamente en la cuarta región de Chile, que es una zona muy turística, muy parecido a los que han visitado alguna vez Chile, muy similar a Viña del Mar y Valparaíso. Yo estoy en Coquimbo, Ok. al lado tengo La Serena, que es como un símil de Viña del Mar, y en Coquimbo es el puerto, así es que, y la distancia es muy similar también, estamos a 15 minutos de la ciudad, así es que en verano, por lo menos en esta fecha acá en Chile, que estamos en verano ya casi finalizando, se nos llena de turistas y los que somos residentes acá en rigor nos escondemos literalmente porque las ciudades no están diseñadas para recibir tanta gente, entonces es un caos. En términos profesionales, acá en Chile hay dos modalidades de estudiar la prevención. Está el técnico en prevención de riesgo y después va a la ingeniería si uno quiere, o puede hacer la ingeniería de una sola vez. Yo empecé por el técnico y después, cuando terminé el técnico, me decidí por la ingeniería, así que tengo los dos títulos, técnico e ingeniero en prevención de riesgos. Así que encantado de estar aquí y de aprender también. O sea, a mí me gusta aprender mucho de la prevención porque en todos lados tiene algo que es común, que converge, ¿cierto?, que es la seguridad de las personas, etcétera, pero se administra de distintas formas. Así que vamos a conversar de eso, estimado. Y también me parece, corrígeme, también tienes tus redes sociales y tu canal de YouTube donde compartes también este enlace. Por ahí no sé si lo puedas compartir o mencionar. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales, muy buena pregunta, estimado. Yo estoy en LinkedIn, Instagram, en YouTube y Facebook como @sistémica, sistémica con Y, sistémica prevención. El enfoque nuestro principalmente es la conducta. Nos enfocamos en los temas conductuales, seguridad basada en el comportamiento, pero no es el foco, sino que de ahí sacamos cositas para armar nuestros propios modelos, y básicamente enfocado en el concepto sistémico, ¿bien? Donde vemos el concepto de prevención de riesgo como un activo que parte de la organización más que un pasivo. Entonces, como te decía al principio, ese es nuestro foco. Tratamos de solucionar todo lo que tenga relación con las conductas a partir del condicionamiento operante, obviamente de conductismo, también del coaching. Ya nosotros aplicamos todo lo que es el coaching hacia el liderazgo, así es que desde esa perspectiva nosotros abordamos la prevención de riesgo también. Muy bien, ya encontré el canal de YouTube, lo voy a poner por acá en el chat para todos aquellos que nos están viendo. Muy bien, y bueno, pues excelente, ¿no? Excelente. Vamos a invitar a todos los colegas que por aquí hoy en fin de semana, hoy sábado 5 de la tarde, para todos los colegas mexicanos, que es un día pues ya de asueto, ya listos. Algunos están trabajando, otros ya están en su domicilio, pero vamos a aprovechar la experiencia que tenemos, principalmente hablando. ¿De qué manera o en qué rubro? Bueno, pues tenemos por aquí que tener en cuenta, muy bien, Finalizando.
se nos da de turistas y los que... A ver, aquí, la realización del mismo. Bueno, empecemos, ¿no? Primeramente, en México tenemos la parte que le llamamos nosotros seguridad, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces cuando se habla de otro concepto, prevención de riesgos, muy bien, pues es similar en este caso para poder tenerlo en cuenta, pero me llamaba la atención, Yerko, que hacías un comentario bastante interesante. Vuelvo a repetir, el compañero Yerko es del país de Chile, y hablemos o empecemos por la parte académica o la parte profesional, ¿no? Yo te cuento un poco, corríjanme ahí, colegas, en el chat. En México, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino hasta este 2023, en los últimos años, se ha empezado a migrar hacia una profesionalización de los responsables de seguridad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta semana que pasó, entrevisté a la primera licenciatura universitaria que tiene como tal una carrera de 9 semestres, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por ahí me hice la invitación, y es una, creo que de dos a nivel México, a nivel país, de los 150 millones de mexicanos que somos, solamente que yo sepa y que son de buena calidad, solamente hay 2 licenciaturas que egresan como licenciados en seguridad y salud en el trabajo. Pero ahora cuéntame, Yerko, por allá, ¿qué tan común es o qué requisitos se tiene para fungir como un responsable de seguridad? Mira, como ya mencionado al principio, acá hay 3 modalidades que está por ley. Una es que ingenieros ya de otras profesiones hacen un diplomado, se podría decir, no me acuerdo específicamente las horas que tienen, y a partir de ahí pueden acceder al título, ¿cierto?, como prevencionistas de riesgo. Y la otra, que es la más común, es estudiar la carrera técnico en prevención de riesgo, que dura dos años, y después estudiar la ingeniería, ya que ahí hacen los 2 años siguientes. Entonces están esas 3 opciones, y los técnicos e ingenieros tienen distintas, se podría decir, responsabilidades según el número de trabajadores en la empresa y según el riesgo presunto de la empresa. Por ejemplo, un ingeniero es el único que se puede hacer cargo de un departamento de prevención en una empresa minera. Perdón, independiente del número de trabajadores, es por el riesgo presunto. Es decir, bueno, después vamos a entrar a ese tema de las cotizaciones adicionales que se cobran acá por el tema del seguro obligatorio, ¿ya? Hay que recordarnos un tema así de los salarios, vamos a compararlos, porque yo creo que ese es otro punto. Excelente. Y claro, punto importante. Así que, como te comentaba, se dan esas 3 modalidades, y sí, tú tienes que estudiar obviamente la carrera, y aquí lo que norma o rige el tema también es la Superintendencia de Seguridad Social, a través de la CEREMI, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Ellos te entregan un carnet, por decirlo así, que es un registro. Sin ese registro tú no puedes ejercer como prevencionista. Entonces está el registro obviamente como técnico, y el registro como en rigor profesional, que es la ingeniería. Entonces sin tener esos registros, y es lo primero que te piden cuando uno postula un trabajo, no se puede ejercer. Así que así está regulado el sistema de prevención acá, y para ir un poco al tiempo, eso es una normativa que es la ley 16.744, que es el seguro social obligatorio, que es del año 69. Interesante, interesante. Tenía por ahí lectura de ese tipo de permisos o registros independientemente de la base académica. Corrígeme por ahí, no alcancé a comprender. ¿Ese registro se renueva, se actualiza cada cierto tiempo o es vitalicio? Ese es vitalicio. Okay. Es vitalicio, pero lo puedes perder.
si tú tienes una mala práctica, por decirlo así, o eres responsable de un accidente muy grave donde hay consecuencias fatales y te pueden revocar ese permiso. Mira, es similar al registro que entregan a los médicos acá en Chile, porque estamos regulados por la Seremi de Salud, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Seremi de aquí en más, para no decirlo a cada rato. Estamos regulados por la misma entidad. Entonces, al igual que los médicos, si uno incumple en las obligaciones o cualquier cosa, ¿cierto?, que implique una responsabilidad directamente tuya como prevencionista de algún accidente, algo muy grave, te revocan ese registro y obviamente no lo puedes volver a sacar. Caray, está, ¿cómo lo ven, colegas que están aquí asistiendo? Déjame ver ok, muy bien, 57 personas, muy bien. Esto pues es básicamente algo sumamente diferenciador, ya que en México, como yo te comentaba, nosotros solamente tenemos una currícula o un título profesional licenciado, nada más, pero de ahí en fuera no se obtiene algún examen extra para poder seguir actualizándonos o ver que estamos actualizados, o en dado caso que cometamos, como tú bien lo dices, errores, podamos perder ese título académico. Las únicas que lo tienen, me parece, en México, corríjanme por ahí, gente del chat, es la parte de médicos y la parte de abogados. Son los únicos dos en México que se tiene algo por ley, pero es así sutil, no es que todo se pueda hacer muy bien. Pero esto ha dado, compañero Yerko, a que en México, voy a decirlo así, ¿no? Se ha dado a una mala práctica. No, muchos se me van a ir contra mí porque digo que es una mala práctica, porque con tan solo tomar una capacitación, independientemente si tienes experiencia, si tu perfil académico es el adecuado, con solo tomar una capacitación en México, no sé, de 8 horas, de 20 horas, ahorita es muy común, hasta hago memes luego de eso, que se les dan únicamente 10 capacitaciones en un día, donde lamentablemente solo van, ¿por qué? Por el papelito, por la hojita de capacitación, y obviamente eso es lo que hoy predomina en México, que se esté fomentando personal que no tiene las competencias o el estudio adecuado, fungiendo, vigilando las condiciones pues laborales en la empresa, y es una práctica que está ahora sí que a rojo vivo en México, es lo que se ve hoy por hoy, para poder tenerlo en cuenta. Y esto ha dado, vamos a poder hablar, compañero Yerko, a cuestiones de los salarios. Por ejemplo, a ver si puedo encontrar algún convertidor en dólares o en pesos chilenos. En México se ha dado que un responsable de seguridad gane mucho menos que un obrero, que un vigilante de esos vigilante de seguridad física. Ahora sí que gane mucho menos, que en la práctica el ser responsable de seguridad y higiene en México, en las obras, en la mayoría, es muy mal pagado. Son sueldos sumamente bajos. En lo que tú me comentas cómo es tu país, déjame ver si encuentro un equivalente en dólares. ¿De cuánto sería? Te escuchamos. Mira, yo recuerdo el tema de la prevención, si bien acá en Chile es muy antiguo, empezó también muy fuerte el año 2000, por ahí 2002, en donde empezó a proliferar mucho el tema y hubo una alta demanda de los prevencionistas, y en ese tiempo uno podía trabajar como un consultor o asesor similar y ganabas un buen sueldo, $1,000, por ejemplo, para un técnico, que era un sueldo más o menos decente, a la moneda chilena, convirtiendo al peso chileno. No sé cómo se ve en México. Partiendo de eso, aquí ya encontré la tabla. En México, lo común hoy 2023, corríjanme en el chat si no están de acuerdo, pero es aproximadamente 7,500 pesos mexicanos o $420.
al mes, al mes, por ser responsable de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que hoy predomina en México. Te digo que así estamos. Adelante, adelante. Ya. Mira, la cosa no ha cambiado mucho. Mira, hoy en día, por ejemplo, el técnico está ganando en dólares. Un técnico con experiencia, digo, de experiencia unos 5 años más o menos, ya no es mucho lo que gana como ganaba en ese tiempo que te comentaba. Hoy día estará ganando en dólares. A ver, $400 me dijiste que eran 7,000 y algo pesos mexicanos. Correcto, así es. Ya, Mensual, es mensual. Así es. ya, ese técnico hoy en día está ganando acá en Chile $650 más o menos, que son como 500,000 pesos chilenos, y a la conversión serían y fracción del mensual. Bien, ahora va a depender mucho del rubro. La prevención hoy día hay mucha oferta, o sea, hay muchos colegas y muy poca demanda. Donde sí se gana bien, que yo tuve la oportunidad de trabajar, es en minería. Ahí tú ganas alrededor mensualmente, como un sueldo base, por decirlo así, sin tener en consideración los bonos y otras cosas. Bien, como base tú ganas ahí aproximadamente unos $2,000 mensuales. Y como te digo, o sea, después vienen los bonos, como se trabaja por turno, si a ti te pilla un día feriado, que no sea un día domingo, sino que sea un día festivo, si te pilla, digo yo, si estás trabajando, si te pillan en faena, te pagan ese día al doble, entonces ya ibas sacando mucha más plata. Más lucas, como le decimos acá, entonces llegas a tener un sueldo de $2,500 aproximadamente, cuando te toca bueno el turno, por decirlo así. Pero, como te digo, los que mejor están ganando hoy en día, y están ganando, entre comillas, poco a lo que se ganaba antes, es la gente que está trabajando en minería. Pero para trabajar en minería hay también otros requisitos. Tienes que tener mínimo 5 años en minería, y para acceder a una jefatura de un departamento en minería tienes que hacer otro curso que se llama Cernagiomín. Y el Cernagiomín es la entidad que regula todo el negocio minero acá en Chile. Así como la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, regula lo que es la administración de la ley 16.744, que es la que tiene que ver con los accidentes y enfermedades profesionales en Chile. El SERNAGEOMIN regula todo lo que es la normativa minera. Entonces tú, para poder acceder a un cargo de jefatura en minería, que ya empieza a ganar a partir de los $3,000 en adelante, tienes que hacer un curso que dura, no me acuerdo si 6 meses, y no me acuerdo muy bien. Y ese curso sí cuesta alrededor de $2,000, y te acredita como prevencionista Cernagiomín. Entonces, y eso obviamente te abre las puertas en minería. Y ese Cernagiomín te sirve solamente para minería, no para otro rubro. Pero eso es más o menos el tema de nosotros. Muy bien, pues sí hay una amplia brecha. Hay una amplia brecha desde este punto. Y no solamente el salario es la amplia brecha, sino en el conocimiento técnico, ¿no? Desde los cálculos, hablando ya cierta de cálculos matemáticos, ¿no? El cálculo para hacer el ruido, el cálculo de manejo de cargas, muy bien, el cálculo para lo que son los productos químicos, muy bien, radiaciones ionizantes, que son matemáticas duras. En México no se contempla eso. Es únicamente la parte de gestión, es decir, de hago un procedimiento, paso 1, paso 2, paso 3, que aquí lo más común, y vuelvo, espero que, híjole, estoy sudando la gota gorda, porque es lo que se hace, ¿no? Ponte el casco número 1, te doy tu tríptico número 2, ¿ok? Y me doy una vueltecita número 3. Y ya es seguridad. Pero no hay, porque yo he visto libros y las normas que se manejan ahí, normas técnicas, y te hablan de cálculos y de realizaciones sumamente, pues hasta con software luego se hacen, ¿no? Para poder tenerlo. Pero si tú le preguntas esto a un, como aquí le decimos, segurista o supervisor de seguridad, te va a decir, ¿y eso qué es? ¿Y eso con qué se come, no? ¿Por qué se da esto?
¿Por qué se da esto, Yerko? Yo creo que es por parte de lo que venimos hablando al principio, ¿no? No hay una formación académica como tal que enseñe, pues, precisamente esto, la realización. Correcto. Muy bien. Y por lo mismo yo creo que va el tema de la mano con el sueldo. O sea, si no lo ven la seguridad y salud en el trabajo, la prevención de riesgos, hoy día nosotros acá estamos hablando de la gestión de los activos en prevención de riesgos. Entonces, la seguridad y salud es parte de la gestión del activo, de los activos de una empresa. Por ejemplo, la empresa eléctrica, también que están normal, yo trabajé muchos años en la parte eléctrica, hoy en día trabajan con lo que se llama el pliego 17. Y el pliego 17 implica que tiene que haber un sistema de gestión eh, para integrar las instalaciones eléctricas. Y ese pliego de gestión, esa parte de los sistemas de gestión de la empresa, ese pliego de gestión te obliga a identificar cuáles son los activos que tiene esa empresa eléctrica. Ahí viene obviamente todo lo que permite la producción y explotación, ¿cierto?, de las líneas eléctricas y cómo la seguridad en términos generales, no tan solo la prevención de riesgo vista hacia la seguridad de las personas, sino que la prevención de riesgo vista hacia los equipos, herramientas, etcétera. Cómo la seguridad permite que la producción eléctrica, por decirlo así, no tenga la probabilidad de afectar a las personas en caso de un accidente, y si afecta a las personas, ¿cierto?, cómo tú minimizas el impacto hacia la población, por decirlo así, o hacia los mismos clientes internos que son los trabajadores. Entonces ya eso le entrega un valor agregado a quien está administrando y gestionando la prevención de riesgos. Si tú conoces el sistema, si sabes aplicar el tema de los pliegos y entiendes el negocio de la empresa y entiendes cuáles son los activos de la empresa, te vas a dar cuenta que la seguridad y salud del trabajo, que yo lo voy a decir con mucha responsabilidad, aquella prevención que mira solamente el accidente del trabajador, ya está quedando bastante, no quiero decir obsoleta, pero ya está muy viejita. Hoy día la misión se amplía, por eso yo hablo de la sistémica, por eso la marca de nosotros como negocio sistémica de prevención, se amplía no tan solo a evitar un accidente que afecte a las personas, sino que evitar un accidente que afecte a los procesos. Y ese es el cambio de paradigma que debería hacer la prevención hoy en día, y tú le das valor a lo que estás haciendo, le das valor a la ingeniería, ¿cierto?, a cómo te ingenias para resolver esos problemas, y tal vez ahí en México empezarían a ver de distintas formas a las personas que trabajan en salud, seguridad y salud, perdón, y ahí obviamente una persona con esas competencias podría pedir más dinero, porque ya sería otro lo que tú estás ofreciendo a la empresa. O sea, imagínate, la empresa es un activo para un dueño, y ese dueño vive de esa empresa, genera sus proyectos de vacaciones, de su vida, etcétera, ¿cierto? Por el dinero que entra. Y si pierde esa empresa por no asegurarla, por no tener a alguien experto en seguridad y salud, pierde la calidad de vida también el dueño. Entonces hay muchas cosas que están amarradas, pero hay que empezar a entender el negocio y empezar a enseñarle a los colegas en prevención que no tan solo la prevención es evitar que el trabajador se accidente, sino que evitar que el proceso productivo de esa empresa se frene y afecte a todos al final. Así, es prevención, por lo menos para ahí. Así es, y bueno, aquí en México tenemos dicho un folclore, un lema, una frase que ha trascendido generaciones. Después de ahogado el niño, se tapa el pozo. Después del problema, ahora sí hay, no sé, hay soluciones, ¿no?, para poder tenerlo en cuenta. Y eso, pues, básicamente nos ha llevado a una cultura reactiva, es decir, reaccionamos cuando ya hay algún accidente, cuando hay pérdida de clientes, cuando hay una demanda laboral, alguien perdió una mano, perdió un brazo, hay un etc., ¿no? Lamentablemente, hasta que no se ve esa pérdida tangible, hablando de trabajador, hablando de supervisores o hablando de dueños de empresa, hasta que no se ve, pues no se digna a invertir la realización.
Y eso es lo que muchos de los que nos dedicamos a esto en México, pues batallamos el día a día, ¿no? A hacer ese énfasis en poder valer. Por ahí yo tengo un grupo de WhatsApp, te cuento una anécdota real que me pasó ayer. Me decía, oye, en mi empresa van a recibir una auditoría. Algo tan simple, ¿no? Aquí, no sé si me alcanzas a ver, están los extintores. El soporte que va a la pared, no los tengo y no hay presupuesto. Algo que te cuesta $1.50. La empresa no lo puede comprar hasta ese grado. Y me decía, pues yo, oye, y el mexicano o el responsable que me hacía la pregunta me decía, oye, pero si doblo una varilla y lo hago así, oye, pero si mando a soldar con esto. El mexicano es así, quiere buscar la idea, quiere darle la solución, pero muchas veces es temporal, pero no se va ahora sí que a la causa raíz, al aspecto, oye, ¿y por qué no hay presupuesto de algo de son $1.50? Que ahora sí que $10 a lo mucho, con 10 extintores, 10 piezas por $10, pues $15, ¿no? Es algo que, híjole, es algo increíble, ¿no? Muchas veces tenemos esa paridad, ¿no? Se puede decir Y que, y sin pelos en la lengua, como se dice coloquialmente aquí en México, sin pena, nuestra profesión o los responsables es el último escalón del peldaño, lo último que se piensa en el área laboral. Pero, fíjate, Yerko, por ahí hay algo muy, muy, interesante de ver, que yo te lo expongo como extranjero. Si ese mismo colega mexicano se va a otro país, tú sabes conocido que México emigra mucho a Estados Unidos, al área de la construcción de las casas, ¿no? Que se llama el roofing. ¿Sabes qué pasa por allá? El mismo mexicano que no cumple las leyes, allá sí las cumple. Sí las es un buen cumple, tema. sí lo hace a rajatabla, a la primera lo comprende, pero en casa nos cuesta mucho. Y eso hablamos, como yo te decía, ¿no? De la albañilería, de los oficios, que es un buen tema para empezar. No sé qué opines. Sí, mira, para contextualizar un poquito, aquí también ocurre eso. En las empresas que son más chiquitas se ve mucho, pero, pero no es un rango mayor el incumplimiento. Cuando hay auditorías, sí como se dice acá, sí se ponen las pilas. Y si hay que invertir, bueno, a regañadientes invierten, pero sí se hace, ¿ya? Y lo otro que me decías tú, yo justo te venía a comentar, cuando estábamos hablando antes de empezar el programa, claro que se genera en los países, nuestras culturas también generan las condiciones de comportamiento de las personas. En Estados Unidos, tú bien dices, ¿cierto? Las normativas son más rígidas, y eso también aplica acá en Chile. Acá en Chile nuestras normativas son bastante irrisorias algunas. No estoy hablando en términos de prevención de riesgos, sino que en general. Pero claro, cuando esta misma persona se va a otro lado, sabe lo que puede suceder, ¿cierto? Y sabe que esas cosas son efectivas, o sea, sabe que hay un castigo, por decirlo así, que es efectivo y que va a suceder si no cumple con una norma. Lo mismo pasa en las empresas, viéndolas como un pequeño país, ¿cierto? Conformado por distintos tipos de personas que tienen un objetivo igual que un país, ¿cierto? Que es poder mantenerse, ya la parte económica, ser sustentable. Si la empresa, la cultura es, si tú tienes un reglamento interno donde dicen que al trabajador le van a dar 3 amonestaciones y a la tercera lo van a desvincular y no pasa nada, los demás trabajadores aprenden que no hay consecuencia de lo que hacen. Entonces, ¿qué prevención te va a servir? Ninguna. En cambio, si a ese mismo trabajador, como dices tú, lo pones en una empresa más rígida, ¿cierto? Donde la seguridad realmente es un valor porque entienden que un trabajador lesionado con una amputación, como comentaba recién, es mucho más caro para la empresa, no tan solo económicamente, sino que socialmente ¿cierto? Es un desmedro de lo que es la imagen social de la empresa. Y son muy rígidos en cumplir. Ese trabajador inmediatamente cambia porque sabe, aprende que si no cambia su conducta en esa empresa, lo van a desvincular. Esa es la única forma de
de generar de alguna forma, valga la redundancia, la cultura en prevención. Entonces, va a ocurrir sí o sí que el prevencionista allá en México sea mirado, como decías tú, como el último escalón, va a dar pie a que los demás hagan lo que quieran, no tomen atención a las normativas, si no pasa nada, entonces da lo mismo. Si todo lo administra el gobierno, como decías también. todo. Mira, me contaba un colega, no sé si de Guatemala o de Ecuador, que allá no, bueno, acá el sistema, si quieres después ahondamos en eso, los accidentes laborales los administra la ley de accidentes laborales acá en Chile, los administran los organismos administradores de la ley, que son las mutualidades, y ellos ven todo lo que tiene relación con accidentes y enfermedades profesionales. En Ecuador, si no me equivoco, este colega me decía que eso lo administraban empresas externas, aseguradoras en rigor. Y la aseguradora, como no le conviene, porque es un negocio, no le conviene pagar un accidente, todos los accidentes laborales los sacaba como de no laborales. Ya no lo aplicaba para no pagar, sino que se los sacaban de accidente, los maquillaban y no pagaban la póliza, por decirlo así. Porque obviamente el negocio de la aseguradora es pagar lo menos posible. Acá en Chile ocurre algo distinto, porque nosotros trabajamos con organismos, como te decía recién, administradores de la ley, como lo comenté recién, 16.744, que es el seguro social obligatorio, ¿ya? En el cual tú, independiente que hayas firmado o no un contrato, estás amparado bajo ese seguro cuando ya empiezas a prestar servicio en una empresa, ya de forma intrínseca, se entiende que ya estás bajo ese seguro. Entonces lo que pasa aquí, que los accidentes, como te decía, y enfermedades profesionales, son administrados por ese seguro, que son dineros que se le sacan al empleador, pero que no afectan al bolsillo del trabajador. Entonces todo eso está normado, obviamente, y esas empresas obviamente están para atender los accidentes, las enfermedades profesionales, la rehabilitación del trabajador, las indemnizaciones. Entonces ellos administran todo. Entonces son los primeros en ver las investigaciones de accidentes y son los primeros en decir si es laboral o no. Entonces no se da ese vicio o no se da mucho, porque también se da el vicio de maquillar accidentes y conversar con el trabajador y decir, oiga, diga que fue en su casa. Se da esa cuestión siempre, pero por lo menos acá, como te decía, los organismos administradores, las mutualidades, en ese sentido, muy rara vez declaran un accidente como no laboral. Pero así se maneja el tema en términos generales aquí. Empecé por una cosa y terminé por otra, pero No era para importa. redondearle. Eso nos da paso a un tema que puedes ahora sí que ejemplificarte. ¿Cómo se administran los riesgos laborales en México? Muy bien, déjame por acá, pongo una página y pongo en la pantalla. ¿Ya? Primeramente, vamos a empezar aquí compartiendo pantalla. El gobierno mexicano tiene una dependencia de pura seguridad social, quien se encarga de toda la parte de atención médica, nada más. Y aparte tiene otra dependencia encargada, llamada Secretaría del Trabajo, encargada de la parte técnica, de la parte de implementación de normatividades, que aquí podemos ver normas de seguridad, normas de salud, normas de organización y normas específicas. Es decir, está dividido en México en dos dependencias, una para atención médica y la otra para normas técnicas. Empecemos primeramente con las normas técnicas, ¿ok? En total creo que son 42, 43 normas técnicas que aquí en México se llaman normas oficiales mexicanas, que son de naturaleza obligatoria en papel, porque que se apliquen, bueno, ok, que abarcan algunos, hago mucho énfasis en algunos campos de la seguridad, no todos. Por ejemplo, en normas de seguridad
edificios, locales, instalaciones, prevención y protección contra incendios, dispositivos de maquinaria, manejo de materiales, trabajos en alturas, soledad y corte, trabajos en espacios confinados, acceso y desarrollo a personas con discapacidad. Pero si somos observadores, Yerko, y esto es algo como mexicano me da un poco de pena, tenemos normas de hace más de 22 años. Por ejemplo, esta, manejo y transporte de sustancias químicas. Y la tenemos que cumplir porque no se ha actualizado. Es decir, no hay como una actualización, pues, que tú digas, ¿no? Cada 3 años se va a actualizar. Tenemos ahora sí que, aquí le decimos un revoltijo, un confeti de normatividades. Y yo te comentaba que las dos últimas que llegaron a México son factores de riesgo psicosocial, que ahorita me vas a platicar, te agradecería. ¿Qué tiempo tiene en Chile esa norma, la de factores de riesgo psicosocial? Porque aquí en México enseguida lo relacionan con estrés y no tiene nada que ver con estrés. ¿Ok? Y la nueva norma de ergonomía, de manejo manual de cargas, que aquí en México lo relacionan con que le das una sillita de estas ergonómicas y se acabó. Ya. Tampoco es eso. Y bueno, es así como poco a poco un responsable de seguridad e higiene en México de cajón tiene que tener conocimiento en el manejo de estas normas, pero no se hace en la práctica, lamentablemente. No sé cómo sea la normatividad o puedas compartir pantalla, no sé, por acá. ¿Ya? En Chile, para luego pasar al área de salud. Muy bien. Mira, de buscar las normas me voy a demorar un poquito, pero te voy a comentar. Primero, de psicosocial. El psicosocial entró acá en Chile, si no me equivoco, el 2013 más o menos. 2013, ya 10 años ya casi. Aquí México tiene menos de 3 años. Interesante nota, ¿eh? Y este año se actualizó, todos los años se va actualizando en el ISTAT 21, que es la encuesta que se hace, que está en dos versiones, la encuesta corta y la encuesta larga. Este año se actualizó, ¿no?, ese proceso, se van agregando otras cosas, obviamente los contextos psicosociales siempre van cambiando, entonces, de todo, a ver, acá en Chile voy a hacer un pequeño paréntesis, hay protocolos que son parte de la Superintendencia de Seguridad Social, que es la SUCESO, que es la que regula también a los organismos administradores. Entonces la SUCESO tiene ciertos protocolos que son obligatorios, como el de sílice, el de manejo manual de carga, exposición a radiación ultravioleta, del psicosocial, de ergonomía, ya lo he dicho, manejo manual de carga. ¿Tienen alguna, perdón que te interrumpan, alguna normatividad sobre asbestos? ¿Manejo de Sí, asbestos en también se construcción? está trabajando, claro, el tema del asbesto. Aquí en México De es hecho, común los techos de asbesto, pero no hay nada regulado. mira, aquí yo no sé cuándo, eso sí, cuándo empezó, porque es muy antiguo. El tema de la asbestosis acá en Chile se dio hace muchos años, ya 20 años, si es que no me equivoco, y de ahí se empezó con una campaña, y hoy en día los techos que tienen las casas, las construcciones nuevas a partir de esa normativa, obviamente no están construidos con esta material, ¿cierto? Sino que con otro que elimina el tema del asbesto, y así se ha ido eliminando durante, como te digo, es muy antiguo. Yo estaba pequeño y recuerdo que ya se hablaba de materiales nuevos que no estuviesen confeccionados con estos materiales con asbesto específicamente. Entonces, ya eso se viene trabajando desde muchos años, por lo mismo, por las enfermedades que producía. Bueno, entonces, para contextualizar de nuevo, el psicosocial, perdón, está en el suceso, tiene distintos protocolos y ellos son los que norman, y estos protocolos que son obligatorios, aparte de lo que dice la normativa de prevención de riesgo, y cada año, cuando es necesario, se va actualizando el psicosocial. Y como te comentaba, esto empezó en 2013 como una marcha blanca, en donde los que estaban obligados a implementar el protocolo psicosocial de ese tiempo eran los centros comerciales, los malls.
¿ya? Por toda la carga, ¿cierto? Que tenían los vendedores y todo ese cuento de interacción con las personas, etcétera, que están más expuestos. Empezaron ellos primero como una marcha blanca y de ahí, no recuerdo si pasaron 3 años aproximadamente, cuando ya se dio el visto bueno para que todas las empresas, sin excepción, empezaran a aplicar el ISTAT 21, que es la encuesta corta que según los parámetros que arrojara esa encuesta, según las dimensiones que salieran, ¿cierto?, elevadas, tú tenías que hacer después la encuesta larga, que eran como 150 preguntas, y a partir de eso empezar a trabajar en la implementación del protocolo. Pero ahí aparecen nuevamente las mutualidades, que son ellos que te ayudan a administrar, porque ese es el trabajo de las mutualidades, no tan solo, como te comentaba al principio, en el tema de los accidentes y todo, sino también prestar servicios de prevención de riesgos, porque hay empresas pequeñas, ¿cierto?, que no tienen la posibilidad de pagar un prevencionista, pero por ley, cuando tú haces una empresa acá, sea de una persona o de todas las personas que quieras, por ley se entra de inmediato al Instituto de Seguridad Laboral, que es una mutualidad perteneciente al gobierno. Y después hay otras mutualidades que son, se podría decir, que no son parte del gobierno, ¿cierto? Bueno, entonces cuando por ley tú entras ahí, sí o sí tienes que aplicar estos protocolos, ¿ya? Y como te decía, el psicosocial, para aplicarlos siempre, o por lo menos lo que yo sugiero cuando los colegas, no sé, los colegas se estresan mucho con el psicosocial y en realidad uno no tiene las competencias para aplicar la parte psicológica, entonces uno sí o sí tiene que, como digo yo, sacarle el trote a los organismos administradores y llamarlos y decirles, ¿sabes qué? Mira, estoy en el proceso psicosocial, necesito que me ayudes con la implementación ya de la segunda etapa, que ahí sí necesita un psicólogo, después de la implementación de las soluciones y lo que es la vigilancia, ¿cierto?, del protocolo en sí, se hace a través de estos organismos administradores que también tienen la obligación de apoyar en todos los otros protocolos que te exige la superintendencia en este caso. Así que en ese sentido, está bien organizado el tema. Por eso cuando te van a hacer una auditoría, uno no tiene por dónde decir que no sabía o no podía. O sea, sí o sí, no hay opción. Mira, el único detalle que tiene así nuestra normativa es que no es diferenciada. Es decir, lo mismo que tú le aplicas a una super empresa del retail, por ejemplo, claro, la aplican a una pequeña empresa de 2 o 3 personas. Igual en Entonces, México, igual en México. Ese es un dato interesante. Igual en México también está diseñado de esa forma. Por ejemplo, la norma para prevención de incendios, como te puede aplicar aquí como para la fábrica del estado que hace gasolina, se llaman Pemex, aquí Petróleos Mexicanos, que es una mega monstruo de plataformas petroleras, como para la panadería de la cuadra, y ambos tienen que cumplir, pero aquí más adelante tocaremos el ámbito, y me gustaría conocer tu opinión, el ámbito de la inspección, auditoría, o quién verifica que se cumpla lo que está en papel. Pero ahorita llega, yo creo que con eso terminamos la última sesión, porque se está poniendo muy interesante todo esto, ¿no? Y retomando el tema de psicosociales, Yerko, eh, no sé si por ahí alguna vez has visto esas gráficas o esos estudios que México es uno de los países más laboralmente activos, es decir, donde más horas a la semana se trabaja. Somos ahora sí que nos quedamos mucho tiempo en el trabajo, pero somos de los índices, mucho más que los chinos, que los japoneses, que los alemanes. Pero ¿qué pasa? Tenemos muy poca productividad. Yo creo que a todos nos ha pasado ahorita en el home office, ¿no? Que pasa cierto tiempo estar en la computadora, a lo mejor 6 horas, y luego ya son las 7, las 6, pues ya aunque estés con el café, con la Coca-Cola, pues ya no da el cuerpo. Es parte de lo que se le conoce como el agotamiento, no solo físico, mental, que muchas veces se confunde con el estrés, que también lo marca. Y es algo bueno, pues, que en México se le conoce como, es que no te pones la camiseta, es que no aguantas nada. O sea que tratamos de normalizar lo que no es normal, ¿no? Culturalmente hablando. Y bueno, pues eso es algo propuesto. Y
¿qué tanto están ahora sí que avanzados en el tema de ergonomía? Ergonomía aquí se implementó casi en menos de 2 años aquí en México. Ya no, mira, el tema de ergonomía, por decirlo así, todo lo que es manejo manual de carga, yo no me sé no sé la fecha exacta en que apareció todo el tema, pero es muy antiguo. O sea, si digo 10 años, tal vez me equivoco. Porque de hecho, mira, en lo que tú me comentabas hace un rato, no sé si durante el programa o antes, no parece que durante el programa, con respecto a los sacos, al peso de los sacos. Acá en Chile, Sacos, el bultos de saco. cemento, colegas, por ahí, quien no entiende la referencia, bultos de cemento, ¿ok? Ah, pero sí, me iba a referir justo a los sacos de cemento que se le llaman acá. Claro, antiguamente, yo te estoy hablando, no sé, más de 10 años atrás, eh, eran de 50 kilos. Claro. Y después apareció esta nueva normativa que eh, indicaba, ¿cierto?, que el peso máximo para los hombres era de 25 kilos, y te lo voy a leer para ser más específico. Dice que de la ley 20.949, el manejo manual de carga disminuye la carga máxima a manipular por hombres a 25 kilos como máximo y a las mujeres a 20 kilos como límite. Entonces, ya en ese tiempo, como te digo, ya se estaba regulando el tema. De hecho, las mujeres embarazadas por ley tampoco pueden cargar. Y ahí viene la implementación de herramientas o mecanismos, hizo la normativa que te ayuden con el traslado, ¿cierto?, de estas cargas cuando superan ese peso. Y obviamente la industria también acató una normativa y los sacos de cemento, ¿ya?, que eran de 50 kilos, se redujeron y todo lo que viene en saco, ¿cierto?, en bolsa, tiene un peso máximo de 25 kilos, no pasan de ahí. Ahora, que se aplique, que los trabajadores, por ejemplo, de la construcción, como me mostraste recién, lo apliquen cuando descargan el cemento, no muchas veces se ve. O sea, igual hay malas prácticas, pero por lo menos sí, en ese sentido es muy antiguo el tema del manejo manual de carga. De hecho, aquí está el Decreto Supremo 594, que es como la Biblia del prevencionista, donde están todas las condiciones básicas de higiene para poder trabajar. Ahí hay un apartado, por decirlo así, donde está todo lo que tú tienes que observar en el manejo manual de carga, los movimientos repetitivos, los giros de la cintura, cómo tú estás trabajando con las muñecas, la postura en una oficina, la luminosidad, todo lo que tiene que ver con la ergonomía está ahí desarrollado, ¿cierto? Y nuevamente tú te apoyas con los organismos administradores para que puedas desarrollar el plan y programa de manejo manual de carga. Hay que sacar fotografías, hacer videos, hay todo un proceso y hay eh, protocolos, por decirlo así, o guías que son también de la Seremi, en este caso de la Superintendencia, perdón, del Servicio Regional Ministerial de la Salud, ¿ya? O del MinSal, mejor dicho, el Ministerio de Salud. Hay unas guías que norman cómo tienes que hacer la observación, cómo tienes que informar, los formatos de observación, de información, de llevar el programa. O sea, está todo estructurado para que no te pierdas en ese aspecto. Así que, como te decía, es muy antiguo el tema aquí. De hecho, hay prevencionistas que se dedican solamente a la higiene, ¿ya? Que tiene que ver con la ergonomía. Hacen mediciones de luminosidad, hacen esto de levantamiento de puestos de trabajo, el tema en la audición, los sonómetros, el dosímetro, etcétera. Así es, y bueno, pues antes de pasar al área de seguridad social, por aquí me llegó una pregunta que es bastante interesante para poder comparar, ¿no? Me dice, ¿cómo sería la diferencia cuando entra un trabajador recién o nuevo, de nueva contratación en una empresa? México versus Chile. Yo te cuento la parte de México y ahorita me cuentas la parte de Chile, ¿no? Bien. De nueva, si supongamos, ¿no? Aquí en México, lamentablemente, está sobre la ley, en la Ley Federal del Trabajo, que se le debe de implementar una inducción al puesto de trabajo, que queda a consideración de cada empresa la duración y los temas. Pero en la práctica, yo la otra vez hice una encuesta en redes sociales, cerca del 85%
de las personas en sus últimos empleos no recibieron ningún tipo de inducción al puesto de trabajo. A lo mucho le dieron una plática, una charla de 30 minutos, un tríptico, le dieron su uniforme, a lo mejor su equipo de protección personal, pero obviamente sin decirles cómo se ajusta el casco, para qué son este tipo de lentes, la diferencia entre gogles, salpicaduras, respiradores, nada de eso. ¿Por qué? Porque aquí en México lamentablemente se asume que si tú eres ingeniero en X rubro, ya conoces los temas, pero lamentablemente aquí en México, y hablo de la mayoría de las empresas, a excepción, obviamente, como dijimos, Yerko, de las multinacionales, ¿no? Un Ford, un Kia, no sé, empresas de otros países que sí tienen esos programas. Pero aquí te hablo de las empresas pequeñas. Aquí en México, la economía se sustenta de las micro y pequeñas empresas, que son empresas familiares. Casi el 60% de la economía en México son empresas pequeñitas. Muy bien. Yeah. Y bueno, regresando en eso, ¿no? Muchas veces también reglamentos de seguridad no se tienen al momento de compartirles al nuevo trabajador. Y aquí entra la parte, ¿no? ¿Cómo le puedes exigir a un trabajador si antes no le mostraste la información? ¿Qué pasa si llega ebrio, si llega drogado? Aunque existe en la ley, está marcado en la ley esos parámetros, pero no se le comunica al trabajador y eso provoca pues muchas tragedias, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, muchos titulares. En su primer día de trabajo muere aplastado, muere electrocutado, joven muere por ahí, las realizaciones que se minimiza. Pero es por ello que lamentablemente la falta de inducción al puesto de trabajo, la falta de capacitación, la falta de procedimientos claros, pues es el día a día. Muy bien. Ok, por ahí perdimos la conexión, pero ya regresamos. Y así que ese es el pan nuestro, así como se dice, ¿no? Una bendición y a chambearle a como salga el trabajo porque urge y hay que sacarlo. Muy bien. ¿Y cómo esa en Chile, si nos gustaría comentar? Mira, te voy a hablar por escalas de empresa. Vamos a partir por las mineras y las eléctricas, que yo he tenido la oportunidad de trabajar en esas dos, que son las más rigurosas. La eléctrica, yo tuve la oportunidad de conocer todo el sistema, desde la generación, la transmisión, la distribución, ¿verdad? Que estamos hablando de alta, súper alta en algunos casos, alta y media tensión. Ahí tú entras a una inducción mínimo de 8 horas todo un día en inducciones. Completo, obviamente te explican si vas a entrar a una generadora eléctrica, te explican todo el proceso y después de eso, si tiene, obviamente, si están con las normativas, con la ISO, por ejemplo, si están con las certificaciones, te explican de qué trata la de calidad, cuáles son las reglas según la normativa de calidad, la de seguridad y la de, ¿cierto? La 14001, ¿ya? Te explican eso primero, después te explican el negocio, de qué trata, etcétera, qué venden, qué hacen, cómo lo hacen. Después los peligros, los riesgos, los que estás expuesto, los tipos de LP que tienes que utilizar. O sea, estás 8 horas metido ahí y al final te hacen una prueba, ¿ya? Y tienes que pasar esa prueba. Eso ocurre en las eléctricas y en las mineras. A veces estás 8 horas o a veces 2 días dependiendo de la exigencia de la minera, ¿bien? Ahí hay diferencia en la empresa minera. Si bien hay un decreto específico para la minería que es el 132, como ella administra el tema de prevención es indistinto, pero mínimo también tú estás un día completo en una inducción en minería. Luego ya en empresas medianas también se hace, obviamente, no el día completo, pero sí estás por lo menos a lo mínimo medio día, ¿ya? Donde te explican cómo es lo mismo, cómo se hace el trabajo, el equipo de protección personal. Además, que acá en Chile está regulado por el decreto 40 que tú tienes que hacerme una charla de inducción, una obligación de informar, se llama, que es, la sigla es la ODI, obligación de informar a los riesgos a los que se expone el trabajador
y la forma, ¿cierto?, en que el empleador, con la gestión que el empleador realiza para minimizar estos riesgos. Y ahí viene el EPP, ahí vienen las capacitaciones, etcétera. ¿Bien? Entonces está como medio día por parte baja, por decirlo así, en una empresa mediana. Otra obligación también que por ley que tú tienes que adiestrar, tienes que enseñar al trabajador a usar el EPP. No, no, ¿cómo te puedo decir? No es válido que tú le muestres a un trabajador unos topones auditivos y decirle, mira, estos son los topones auditivos, y se lo entregues. Tú tienes que hacer una capacitación teórico-práctica, se podría decir, en el cual tú tienes que entrenar cómo se debe poner el topón auditivo, que se pasa por atrás, que tienes que tirar la orejita, etcétera. Y eso tiene que estar registrado, no tan solo con la firma del trabajador, sino que con fotografías. Tiene que haber un registro gráfico o fotográfico en el cual se aprecia que tú estás enseñando al trabajador cómo debe usar el EPP. Hay una palabra específica que no recuerdo bien cuál era, me parece que ya no es adiestrar, que aparecía en el decreto, se cambió eso, pero eso te obliga a que tienes que enseñarle al trabajador, aparte de sacarle la firma, tiene que haber un registro gráfico de todo lo que tú le enseñaste. Y ya en las empresas más pequeñas sí a veces se da que, te estoy hablando de empresas familiares, como dices tú, y acá en Chile las pymes, ya las pequeñas y medianas empresas son el 90% de la fuerza laboral en Chile, son muchas. Pero en las empresas más familiares, más chiquitas, sí se da eso de que no le dicen nada a la persona y salen a trabajar. ¿Bien? Pero ahí obviamente si hay un accidente y tú no tienes la documentación, las multas acá en Chile por accidentes fatales ascienden a los 200 millones de pesos por parte baja, que en dólares ya no sé cuántos serían, pero es mucho dinero. Entonces, una empresa familiar de 5 o 6 personas que tenga un accidente fatal o grave, imagínate el nivel de multa de esa empresa desaparece. Entonces, a eso se atienen. Y en resumen, así es como se maneja el tema de las capacitaciones o inducciones a hombre nuevo. Según el rubro, hay unas más rigurosas, como te decía, las empresas más grandes. Luego vienen las medianas que también lo hacen porque tienen muy claro el sistema. Y las más chiquitas que a veces lo hacen y otras veces no. Incluso ni siquiera te entregan el EPP, que acá en Chile es obligatorio por parte de los empleadores de entregar ese equipo de protección personal sin que esto medie un cargo para el trabajador, que son gratuitos, entre comillas. Pero sí, dentro de esa misma normativa, dice más abajo que el trabajador tiene la obligación de utilizar ese equipo de protección personal en todo momento que esté expuesto. Y hay empresas que no lo hacen, entonces hay trabajadores que van con su propio equipo de protección personal, no sé, dependiendo del rubro. Pero así, en rigor, no es tan distinto, pero tal vez se da menos lo que tú me comentabas de mandar a trabajar al trabajador, bueno, mandar a trabajar a la persona así como apareció, ¿no? Claro. Así es, muy bien. Fíjate que no todo es malo. En los últimos años, como yo te decía antes de iniciar esto, que México está dividido en dos zonas, el norte y el sur, a raíz de la inversión económica de grandes empresas en el norte del país, ahorita con Tesla que va a venir, pero en México ya existe Ford, ya existe Kia para de automóviles, Nestlé, fábrica de cervezas, muy bien, Samsung, muchas de esas empresas, Techin, Ingeniería, que es muy argentino por ahí, son vecinos por allá, muy bien. Todo eso ha dado hincapié o ha dado a una nueva ola de que esas pequeñas empresas que brindan servicios, pues Ujú. se adapten a los lineamientos pues mundiales o internacionales como condición de empleo y eso para bien o para mal ha generado pues esa obligación o trabajas o quieres trabajar conmigo o cumples. Ya no es No. de, oye, pero si nada más voy a cambiar un foco, necesito mi chequeo médico, necesito mi esto y esto y esto. Ya se están viendo que es necesario, pero es más bien por obligación, porque Claro. los clientes, en este caso las multinacionales, se lo piden, no tanto por iniciativa propia. Pero bueno, poco a poco se ha visto cambiando esto y como todo, ¿no? Se debe de poder tener un parteaguas muy bien. No sé,
¿Cómo andamos de tiempo? ¿Podemos seguir? Aquí podemos todavía, me gustaría compartirte cómo es la seguridad social y cómo es la parte de quién revisa que se cumpla esto. Pero no sé, ¿Ya? Yerko, tú me dices porque ya tenemos una hora y se nos fue como agua. Sí, vas hablando, sí, pero vamos cerrando si te parece bien con esos temas, o los que te parezca Muy pertinente bien. y ¿Qué te otro parece tiempo. si dejamos para otra ocasión, porque me gustaría que hubiera una parte 2, la parte de la mutualidad comparado con Sí, México, que es la parte de seguridad social? Aquí lo lleva el gobierno y ahí la parte, pues creo que es bipartito, privado y según lo que entendí, privado y gobierno. Es como correcto, un sí. tipo, un negocio, por así decirlo. Yo siempre lo Sí, relaciono, corrígeme, Yerko, lo relaciono como si fuera aseguramiento de carros. sí, mira, bueno, en rigor, la ley dice que estas empresas aseguradoras, bueno, no son aseguradoras, las que administran la ley, valga la redundancia, son empresas, o son entidades, mejor dicho, sin fines de lucro. Pero tú sabes que en el fondo eso, como tú decías anteriormente, está en el papel. Porque, ¿qué le interesa a los... mira, ¿qué pasa? ¿Qué le interesa a los organismos administradores? Digo yo, a lo mejor aquí todos me van a colgar, pero le interesa mucho que haya, poder pasar los accidentes. O sea, si hay un accidente, ya sea mínimo, grave o fatal, que a mí no me gusta hablar mucho de los fatales, sí le interesa porque eso implica que suba, por decirlo así, en términos generales, suba la prima que le cobran a la empresa. Y esa prima sube por cada trabajador. Entonces, como te decía, en Ecuador, según lo que me contaba este colega, era todo lo contrario, porque la aseguradora no quería pagar, hacían todo lo posible para no pagar el accidente, porque significaba que saliera plata de ellos como aseguradora. Acá en Chile es lo contrario. Al organismo administrador que les conviene que hayan accidentes, o sea, sí, no que hayan accidentes, pero sí, ojalá recibir muchos accidentes, porque eso implica que vaya subiendo la cotización adicional de la empresa. Entonces imagínate, le sube un 1% y si la empresa tiene 1.000 trabajadores, es mucha plata que empieza a entrar, o mucho dinero, para que se entienda, que empieza a entrar a ese organismo administrador. Y estamos hablando de una empresa y hay organismos administradores que llevan la administración de más de 1 millón o 2 millones de empresas en el país. Imagínate. Sí, es algo, me suena familiar, ahorita que ya me lo cuenta alguien radicado en Chile, porque únicamente lo había visto en lectura. Me suena muy familiar lo que aplica en México, pero ahora de una manera, pues, privada. Vamos a dejarlo para un segundo módulo, una segunda invitación. ¿Y qué te parece si cerramos ya con el tiempo que nos tome la parte de quién vigila el cumplimiento de todo esto que hemos hablado? Yo te voy a decir, por ejemplo, las verdades que hay en México o lo que debería ser para poder tenerlo. Por parte de las normas técnicas o las normas oficiales mexicanas, quien vigila ¿Ya? es la Secretaría del Trabajo ¿Ya? en papel, pero lamentablemente en los últimos años se ha dado un modelo de autogestión o autoconfianza. ¿A qué me refiero? ¿Ya? En que yo gobierno, yo confío en ti, yo confío en ¿Sí? ti de que tú estás haciendo todo correctamente. Y de mi parte yo pongo el mínimo personal auditor. México somos 32 estados divididos o estados o, o departamentos, ¿no? Somos ¿Ya? 150 millones de mexicanos. Wow. Y para cada estado, aquí dame tu impresión como extranjero, solamente hay 10 personas por cada estado, quienes se encargan de ir a las empresas, de vigilar, de hacer cumplir, de todo eso. Es una chamba titánica, ¿eh? 10, Sí. ponle tú 20 a lo mucho. ¿Por qué? Porque de esa parte es como se administra aquí en México. Hay empresas que han pasado generaciones del abuelo, del papá y del hijo que nunca han recibido una auditoría o inspección. Obviamente esto causa, pues es una de las principales causas, ¿no? Hay que decirlo, que no haya mano dura o implementación. Es así como se trabaja actualmente. Se puede decir que si te toca una auditoría es porque tuviste mala suerte. O como tú decías, o un muerto en el trabajo. Sí, sí. Adelante. Mira, acá, muy similar allá, uno de los entes fiscalizadores es la Dirección del Trabajo, ¿ya?
que obviamente se preocupa de todos los aspectos laborales y el cumplimiento del código del trabajo. Y a su vez también ven las condiciones y todo ese tema. Ese es uno. Y el otro es, como te comentaba recién, la Ceremi, que son las Secretarías Regionales Ministeriales, ¿ya? De salud en este caso, la Ceremi Salud, que ellos sí son los entes fiscalizadores fuertes del tema de prevención, ya que están igual, o sea, son parte del Ministerio de Salud. Y un otro fiscalizador que nunca se ve en terreno, porque ellos más que nada administran o se enfocan más que nada en los organismos administradores, que es como te comentaba también recién, la Superintendencia de Seguridad Social, perdón, la Suceso. Pero lo que tú ves en terreno, muy frecuentemente es la gente de la Ceremi. Ya cuando aparecen los Ceremi, ahí ya tú sabes que van a fiscalizar obviamente todo el cumplimiento legal, normativas de prevención, de condiciones básicas mínimas para poder trabajar. Y cuando aparece la dirección del trabajo, todo lo que tiene que ver con los contratos, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Entonces son ellos dos. Y como bien dices tú, cuando te toca una, aquí también pasa lo mismo, que si bien no somos un país tan grande, pero hay pocos también fiscalizadores por ciudades dentro de las regiones. Ya nosotros nos dividimos en regiones y cada región tiene una capital regional y se divide en distintas ciudades. Entonces, como hay poquitos, cuando más se dieron los Ceremis, cuando hubo el tema de la pandemia, ahí los veíamos a cada rato y a modo de observación más que de crítica, lo lamentable era, perdón, que no había un criterio cohesionado de parte de los seremios. A veces nos pedían una cosa y venía otro seremio el otro día y decía, no, eso no lo hagan, tienen que hacer esto, y así se formaba un lío, pero en realidad son ellos los que debían fiscalizar, y como te digo, es muy parecido en México. Si aparece un seremio en la obra es porque algo pasó. Si aparece la gente de la inspección del trabajo es porque un trabajador puso una denuncia en la inspección del trabajo, pero mientras no pase nada, tampoco aparecen, pero no por eso se deja de hacer el trabajo. Aquí eso sí es distinto. No por eso tú dejas de cumplir con la labor de prevención, de hacer las capacitaciones, de exigir las charlas todos los días a los supervisores, de hacer eh, toda la actividad de prevención de riesgo. Eso sí o sí se hace, ¿ya? Porque la mayoría de las empresas, por ley hace poco, hubo una modificación a la normativa. Entonces todas las empresas hoy en día tienen que tener un plan o un programa de gestión de riesgo o un sistema de gestión derechamente. Así que sí o sí, tienes que hacer prevención. Y antes que se me olvide, ahorita estaba recordando una plática, solamente que no recuerdo con qué país era aplicable, pero ya que estamos aquí me quiero sacar esta espinita. Sobre si es cierto, ¿no? A lo mejor fue algún invento mío. Por ejemplo, ya para con esto terminamos. Si uno va por la calle, imagínate, ¿no? Vamos ¿Mm? caminando, ¿no? Y vemos que a lo mejor hay alguna especie de trabajo, no sé, trabajo de mantenimiento de aguas, trabajos en alturas o algo que sea una condición de riesgo. ¿En tu país hay algún mecanismo o algún teléfono que tú digas así como si fuera un incendio? Oiga, mire, estoy viendo Sí, esto y que vengan, no sé, como si fueran los bomberos o paramédicos. Aquí en México no lo hay, pero no sé qué país me dijo que en otros países sí lo hay. No sé sí, en tu caso. bueno, de hecho, acá sí, acá también lo puedes hacer. Tú tienes, si tienes el teléfono de la Ceremi de tu región, y ve una persona ve una condición insegura, puede tomar el teléfono y hacer la denuncia, y al ratito aparece el Ceremi ahí a ver qué está pasando, a fiscalizar. Y bueno, por ejemplo, te hacen ¿cuánto se llama? Una denuncia por no proteger si estás construyendo un edificio, ¿cierto? Por no poner las protecciones, perdón, para evitar la proyección de cosas, ¿cierto? Entonces, Ceremi va, aparte de eso, aparte de ver que eso es efectivo, te hace una auditoría completa. Entonces, Cargado. sí o sí, Entonces, inviertes. muy bien, entonces sí es, ya ven, colegas, por ahí los que están 30 todavía que siguen ahí conectados.
¿Qué les parecerá eso? No, aquí en México nos dicen ya cuando esté medio atropellado, con desparramado, ya ahí se dignan a ver. Pero bueno, ¿qué les pareció, colegas, por ahí del grupo? Estoy sudando como no tienen idea. Aquí estamos a 37 grados ya de Wow. noche. Yo vivo en playa, por eso estoy tomando agua y agua y agua. Pero valió la pena desde cuando quería compartir esta charla, compañero Yerko, con personas del rubro que viven en otros países que sin duda alguna enriquecen pues el conocimiento más allá de los que somos aquí, pues México, o de los libros o noticias que podamos leer. Yerko, muy bien. Y bueno, pues no sé si tengas algunas palabras para nuestra audiencia, que ya son 37 personas finales. Se agradece desde ya, estimado Juan, la invitación y a todos los que se quedaron también. Agradecido por haberse quedado en la transmisión. Espero que lo que hayamos conversado hoy día les sea interesante y que puedan aplicar algunas cosas también a la prevención. Para cerrar, yo siempre digo, hay que darle valor. Acá en Chile hay muchos colegas que se quejan que también, que están pintados, que no los toman en cuenta, que tienen un prevencionista porque es obligatorio, etcétera. Pero va en uno en qué valor quieren que ese empleador perciba en relación a la prevención de riesgo. Y como lo dije al principio, hay que entender el negocio y hay que entender o hay que visualizar la prevención como un activo del negocio. Si lo hacemos así, yo creo que mis estimados colegas de México en un mediano plazo podrían estar cobrando un poco más ahí en el cheque de lo que está pasando hoy día, pero hay que darle el valor a esta actividad, a esta profesión, como le llamen allá. De lo contrario, si nos quedamos en el lamento, esta cosa no va a cambiar. Así es que Así es eso lo de que mi yo siempre parte. les digo en mis posts o en mis comentarios. Si no hacemos nada, si seguimos en el mismo camino, así van a venir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y no va a cambiar nada. Así que tenemos la parte, el mejor momento para hacer las cosas es el ahora. Y bueno, pues dejen sus comentarios por ahí, los que están viendo esta cápsula. Déjenlos por ahí. El día de mañana se va a subir a YouTube ya editado y con subtítulos bien bonito. Luego ahí te paso el link de cómo queda Súper. Yerko por ahí. Y bueno, pues yo hago la invitación desde hoy. Ya luego nos arreglamos por ahí, Yerko, cuando podemos coincidir para ver una segunda parte y tocar temas que nos faltaron como seguridad social, algunos tips que nos puedan dar por ahí, a lo mejor abrir alguna norma, no sé, de construcción México contra construcción Chile para ver ahí qué podemos comparar. Y ahora sí que es un campo muy amplio. Yerko, de nuevo te agradezco mucho Sí. la invitación y bueno, Oye, pues estimado adelante, Juan, adelante. una cosa para cerrar, se me queda en el tintero, no quería que se quedara hoy día. Acá en Chile existe lo que se llama un tarifario de multas, ya que se actualiza todos los años. Y ese tarifario indica, por ejemplo, si no estaba usando EPP, ya por darte un ejemplo, la multa por parte de los gremios, ¿cierto?, de tanto. Entonces, esa es una herramienta que por lo menos algunos colegas aquí usan cuando hacen su levantamiento y ven las brechas, ¿cierto?, de cumplimiento, muestran cuánto es lo que van a perder si no cumplen con esa brecha. No sé si en México hay algo parecido, pero como te decía, acá en Chile existe ese tarifario que es de conocimiento público, tú lo puedes descargar de internet y con eso tú tienes un dato duro que ofrecerle al gerente o al dueño de la empresa, decirle, mira, ¿sabes qué? Esto pasa si no cumples en toda esta lista que te está faltando, vas a terminar pagando 2.000, $3.000 de multa. Y con eso golpeamos un poco el bolsillo ahí del gerente y la conciencia. Sí existe, sí existe. Ya. Desde el 2014 fue la última actualización en México. Acá está ligado a lo que se conoce como el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene. 2014 fue su última actualización y aquí se maneja básicamente igual por tipo de incumplimiento y por el rango de incumplimiento, la frecuencia y la capacidad. No hay como tal algo específico, pero sí rangos, que aquí se manejan Correcto. salarios
salarios mínimos. Muy bien, que bueno, pues pueden ir desde los 4,000 pesos mexicanos, que son como $200, hasta medio millón de pesos, que ya son como $100,000 por ahí, o un poquito más. Sí existe, pero aquí viene la parte rencorosa o fea. Esa información no se transmite por parte de los responsables hacia la gerencia, porque ahí te dejo otro tema para tocar piedra. México todavía tiene ese paradigma o esa creencia de que el gerente es alguien que está intocable, es alguien que está en vitrina, que no lo debo de inmiscuir. Únicamente yo soy de supervisor para abajo. Y al no haber esa comunicación, pues no se le da a conocer, ¿no? Oye, ¿cuánto vas a, lo que tú decías, ¿no? ¿Cuánto vas a perder? ¿Por qué no inviertes en esto? En la capacitación también. Y ya se toma en cuenta estos, aquí se le llaman multas, ya cuando ya están en la puerta de la empresa, ¿no? Ya cuando ya están, oye, ¿y por qué no me dijiste si para eso te pago? Pero bueno, ahí es un tira y afloja que creo que sería una muy buena cita, y lo pongo en pantalla y comparamos ahí, Sí, ¿cómo sería? Pues bueno, ya sería buenísimo. muy bien, pues sí, ya 1 hora 15 minutos, se fue como agua ayer, muy bien. Bueno, ya para despedir, repítenos por favor, voy a compartir tu canal aquí en pantalla, pero de otras maneras, haznos la invitación de nuevo, cómo te podemos encontrar en redes sociales. Aquí, como lo ven, ¿cierto? @sistémica prevención, sistémica con Y. Ujú. Me encuentran, como ya lo están viendo, en YouTube, en Facebook, en Instagram y LinkedIn. Ahí, como les comentaba, nosotros hablamos básicamente, nos enfocamos en todo lo que son las conductas de riesgo, conductas inseguras, lo que veíamos recién, el coaching aplicado al liderazgo. Entonces, ese es como nuestro foco en temas de prevención. Así que todos invitados a estos canales en el cual estamos subiendo siempre ese tipo de información y algunos tips que les pueden ayudar y aportar ahí la gestión de la prevención. Muy bien, pues bueno, chicos, colegas del grupo, pasen un excelente fin de semana. Nos estamos viendo y nos vemos.